¿Y si te dijera que, en el corazón del México de los años 40, una simple canción de cuna en náhuatl logró acallar el llanto de un bebé que ni médicos, ni sacerdotes, ni todo el poder de una hacienda pudieron calmar? Esta es una de esas historias que parecen pequeñas, pero que cambiaron destinos enteros, la de un hombre poderoso que descubrió que sus tierras, sus títulos y su autoridad no valían nada comparados con el poder invisible del cariño. Hoy aprenderás cómo el abrazo de una campesina no solo salvó a un niño, sino que transformó una casa en un hogar. Si disfrutas de las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete al canal ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, porque este viaje te dejará huella. Aquella madrugada de 1940, la hacienda Santa Aurelia parecía una casona que había olvidado respirar, y yo lo veía pasar como si estuviera al lado de cada paso del dueño y de cada suspiro del bebé. Los llantos salían de la habitación con la ventana que daba al patio, cruzaban la fría piedra del pasillo y golpeaban la cocina gris como agua en un tanque vacío. Don Aurelio caminaba en círculos, con la camisa abierta por el cuello, el olor a tabaco pegado a sus dedos, repitiendo rutas cortas entre la cuna y la puerta. Sobre la mesa yacía un telegrama de condolencias aún doblado, una botella tibia que nadie sabía si ayudaba o empeoraba, y una toalla húmeda y olvidada. Las criadas se movían con paso contenido, como si temieran hacer ruido, y el capataz merodeaba por el porche fingiendo inspección, pero con la vista puesta en las ventanas. El cura había pasado antes y había dejado el agua bendita en el oratorio. El médico había dejado instrucciones que parecían correctas en el papel, pero inútiles en la práctica. El bebé, aún sin nombre, lloraba roncamente, con la cara enrojecida por el esfuerzo, ese llanto que parece que no puede volver el aire. E Itzel, con el rebozo azul cruzado sobre el pecho, apareció con una palangana de agua en el patio, no como si invadiera, sino como si supiera que la casa estaba enferma y necesitara un simple gesto para recordar el cuerpo. Se quedó quieta un instante y pude sentir lo que la recorría. El recuerdo de su hijo perdido por la gripe, el peso ligero y pesado de aquella tela azul sobre su hombro, el miedo de tocar el dolor ajeno y despertar el suyo. Entró con cautela, pidió lavarse las manos en el barril del rincón y apoyó el rebozo en la silla de mimbre, doblado con la manía de quien lo dobla para evitar el dolor. El bebé estaba sonrojado, con la nariz mojada y las manos apretadas en puños obstinados. Su cuerpo temblaba en cortos espasmos y entre llantos aspiraba aire como si el mundo fuera angosto. Itzel no discutió con nadie, no pidió largos permisos, simplemente acercó su pecho, apoyando la cabeza de él en su antebrazo y apoyando la barbilla ligeramente en su fontanela. El arrullo empezó suave, en náhuatl, una melodía corta y repetitiva que cabía en un solo aliento, el ritmo de quien ha acunado a la gente y al silencio. En el tercer ciclo, el llanto bajó un poco. En el quinto, se convirtió en un sollozo irregular. En el séptimo, la habitación pareció tener una luz diferente. No porque entrara el sol, sino porque todos se relajaron. El médico no estaba, el sacerdote no estaba, y aún así, la casa encontró su primer minuto sin un grito en semanas. Y así fue, en un gesto que duró menos que una misa y más que una consulta, que el amanecer comenzó a convertirse en día. El silencio que cayó después de esa canción de cuna no solo fue dentro de la habitación, sino también dentro de don Aurelio. Estaba allí de pie, sin saber qué hacer con sus manos, como si hubiera olvidado el gesto más básico de todos, sostener a su propio hijo. Hasta entonces había visto al bebé como una extensión de la responsabilidad de la familia, algo que debía mantenerse con vida con médicos caros, oraciones insistentes y el orden de siempre. Pero allí, frente a la campesina, se dio cuenta de que nada de eso
serviría si el niño no podía respirar tranquilo. El rostro endurecido del amo dio paso a una confusión que mezclaba gratitud y odio hacia sí mismo, porque era como si hubiera fallado en algo elemental. Las criadas se miraron entre sí sin atreverse a hacer comentarios, y doña Mercedes, al otro lado del pasillo, mordió su pañuelo para no estallar de furia al ver a una mujer indígena sosteniendo a su nieto. Itzel, por otro lado, no buscaba reconocimiento. Simplemente dejó que la canción fluyera, como si cantara no para presumir, sino para salvarle la vida a alguien. Y ese bebé, aún con los ojos legañosos, se durmió por primera vez en mucho tiempo, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. El capataz Galdino fue el primero en romper el silencio, tosiendo con fuerza para hacerse sentir, como para recordarles a todos que la jerarquía aún existía en esa casa. Temía que ese momento se interpretara como debilidad. La hacienda, en su mente, no podía depender del regazo de una campesina. Pero lo cierto es que todos allí sabían que algo había cambiado. El sacerdote, que había dejado el agua bendita la noche anterior, fue llamado de vuelta a toda prisa y encontró la escena donde el milagro ya había ocurrido sin su intervención. El médico, al regresar al amanecer, encontró a un bebé silencioso y a un jefe que no tenía explicaciones, solo preguntas. Itzel, cansada y con las piernas entumecidas por las horas de pie, no quería aplausos. Guardó su rebozo, bajó la vista y se disculpó para regresar al patio. Pero al cruzar el umbral, el bebé se movió inquieto y comenzó a balbucear de nuevo, como si sintiera su ausencia. Y esa fue la prueba que nadie podía negar. Aquella mujer, invisible hasta entonces, tenía algo que nadie allí había podido ofrecerle: un abrazo sanador. A la mañana siguiente, la hacienda lucía distinta, pero no porque el sol hubiera cambiado. Lo que había cambiado era la forma en que todos miraban al bebé e, inevitablemente, a Itzel. Don Aurelio se sentó durante horas en el sillón del dormitorio, viendo a su hijo dormir en el rebozo azul que ella había dejado doblado junto a la cuna. Recordó cuántas noches sin dormir había pasado, con médicos trayendo frascos de vidrio, jeringas relucientes y diagnósticos que sonaban técnicos, pero no daban resultados. Y ahora, lo que había funcionado no estaba en ningún libro, ni en recetas costosas. Era una canción antigua, con palabras que apenas entendía, pero que había llegado directo al corazón del niño. Esta constatación lo incomodó. ¿Cómo podía admitir que toda su educación, su fortuna y su autoridad habían sido superadas por una voz que venía del campo, de alguien a quien nunca habría notado de no ser por ese llanto desesperado? Itzel, por su parte, regresó temprano al trabajo, como si nada hubiera pasado. Cargó leña, regó las plantas, ayudó en la cocina y evitó el ala principal. Pero en su interior había una mezcla imposible de ignorar: alivio por haber calmado al bebé, dolor por volver a sentir el peso de un niño en brazos y miedo de haber cruzado una línea que podría costarle caro. Conocía bien la línea invisible entre ayudar y atreverse demasiado en presencia de los poderosos. Cada paso de regreso al patio parecía acompañado por la voz de la suegra del jefe, que se asomaba entre las cortinas y se decía a sí misma que eso no podía volver a suceder. El arrullo aún resonaba en la cabeza de Itzel, no como una melodía, sino como el recuerdo del hijo que no había sobrevivido a la gripe. El suave roce del bebé había reavivado algo que ella misma creía no volver a sentir: la oportunidad de ser útil en el silencio de otra vida. Don Aurelio intentó retomar su rutina habitual esa mañana, pero algo le impedía concentrarse en los trámites de la hacienda. Los informes de cosecha, las facturas del mercado, incluso las cartas de los abogados, parecían empequeñecidos por la imagen que no abandonaba su mente.
Su hijo, finalmente silencioso, dormido en los brazos de una mujer a la que apenas conocía. Sintió vergüenza por haber recurrido a tantos recursos y nunca haber considerado lo que, en el fondo, era lo más sencillo. Recordó a su difunta esposa cómo decía que cuidar requería más que posesiones o poder, y ese recuerdo le quemaba como un hierro candente en el pecho. Se preguntó si no estaría condenado a repetir una vida de muros y frialdad, y el bebé parecía ser un vivo reflejo de eso. Cada sollozo del niño le recordaba la ausencia de calor humano en la casa, y temió que, sin Itzel, el llanto volviera a inundar los pasillos. En las dependencias de servicio, el episodio se extendió entre susurros. Muchos comentaron que el indio había logrado lo que nadie más había logrado. Otros temieron que provocara represalias por parte de la familia. La cocina, que llevaba semanas a oscuras, volvió a cobrar vida cuando Itzel, discretamente, reavivó el fuego para preparar atole caliente, como para devolverle la vida al espacio. Las mujeres que ayudaban la miraban con una mezcla de respeto y temor, como si cargara con un secreto peligroso. El capataz Galdino, irritado por el cambio de ánimo en la casa, advirtió en voz baja que el orden no podía perderse. Pero era demasiado tarde. Incluso las campanas de la capilla parecían sonar diferentes esa mañana, y en los pasillos de piedra resonaban algo más que silencio y llanto. Algo se había roto, y al mismo tiempo algo nuevo comenzaba a nacer en la hacienda. Cuando el doctor Barragán regresó, con un maletín de cuero lleno de viales, no esperaba encontrar al bebé en paz. La escena lo desconcertó. El niño respiraba plácidamente, como si las últimas semanas de desesperación nunca hubieran sucedido. El médico, acostumbrado a ser la máxima autoridad en diagnósticos, sentía el peso de su fracaso en sus propias manos. Intentó justificarlo diciendo que la mejoría se debía a los medicamentos anteriores, pero nadie le creyó. Don Aurelio, en silencio, simplemente observó. No corrigió al médico, pero tampoco lo apoyó. En lo más profundo de su ser albergaba la certeza de que la explicación no residía en la ciencia venida de la capital, sino en la canción que brotaba de un corazón herido. Era una verdad que no se atrevía a decir en voz alta por miedo a parecer frágil, pero era imposible de negar. Doña Mercedes, en cambio, no soportaba la idea de que una campesina fuera necesaria para la supervivencia de su nieto. En la sala, reunió a sus sirvientes de confianza y declaró que había sido una simple coincidencia. Hablaba con convicción, pero por dentro la inseguridad la ardía. Si el bebé dependía de esa mujer, significaba que la nobleza de la familia no bastaba. Esta posibilidad la aterraba más que cualquier rumor de reforma agraria o pérdida de tierras. Para ella, Itzel era una amenaza silenciosa, no porque deseara algo, sino simplemente porque existía y ofrecía lo que ellos no podían. Y fue en ese ambiente tenso que la casa empezó a dividirse. De un lado, quienes creían que la canción de cuna era un milagro. Del otro, quienes la veían como un riesgo de perder el control de lo que llamaban orden. En los días siguientes, don Aurelio intentó convencerse de que podía encontrar otra solución. Llamó al padre Román, pidió nuevas bendiciones y mantuvo el oratorio iluminado con velas día y noche. Pero nada de esto detenía a la bebé cuando Itzel no estaba. Tan pronto como salía a buscar agua o a juntar leña, los llantos regresaban, perforando los pasillos como hierro raspando piedra. Era como si la niña reconociera en el sonido de su voz un puente para descansar. Don Aurelio, a pesar de su orgullo, comenzó a ceder. Empezó a permitirle acercarse a la habitación con más frecuencia, aunque con una mirada dura, como para dejar claro que esto era temporal. En el fondo, sabía que se enfrentaba a una elección:
negar la realidad por conveniencia social o aceptar que su supervivencia como padre dependía de esta mujer invisible a los ojos de la élite. Itzel sentía que la presión aumentaba cada día. Al cruzar el patio con el rebozo al hombro, notó las miradas sospechosas de algunos, especialmente de los sirvientes más cercanos a doña Mercedes. Corrían rumores de que estaba embrujando al bebé y de que podría usar la situación para obtener privilegios. Nada de esto le interesaba. En su interior, la lucha era diferente. Vivir con el recuerdo de su hijo perdido cada vez que lo mecía. El calor del pequeño cuerpo en sus brazos le devolvía la fiebre del otro, el último aliento que jamás podría olvidar, y al mismo tiempo sanaba una parte de su dolor. Era un delicado equilibrio entre el sufrimiento y el consuelo, como si cada canción fuera también una oración personal que jamás confesaría en voz alta. El padre Román, al darse cuenta de lo que sucedía, adoptó una postura distinta a la esperada. En lugar de condenar el arrullo, se acercó discretamente a Itzel en el patio y le preguntó por las palabras cantadas. No entendía náhuatl, pero reconoció la serenidad que evocaba. Para el sacerdote no se trataba de brujería ni de un milagro aislado. Era amor en forma de canción. Cuando se reunió con don Aurelio más tarde, le dijo algo que su jefe jamás olvidó. A veces Dios habla en el lenguaje de las madres, aunque no estén en los libros de la Iglesia. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Aurelio porque abordaban su mayor dificultad: admitir que había cosas que él, con toda su educación, no podía controlar. El bebé, sin nombre, ya le estaba enseñando a su padre una lección que se había negado a aprender toda su vida. Mientras tanto, doña Mercedes comenzó a idear formas de distanciarse de Itzel. Escribió una carta a un abogado en Guadalajara, pidiendo orientación sobre cómo limitar el acceso de los sirvientes a las habitaciones de la familia. En conversaciones de pasillo, insistía en que esto era peligroso, que podrían perder el respeto de la comunidad si la historia salía a la luz. Pero en verdad, lo que más la molestaba era la imagen de su nieto durmiendo sobre el rebozo azul. Para ella, esa tela cargaba un pasado que no pertenecía a la familia Cortés, y permitir tal proximidad era como empañar el linaje. Lo que no podía admitir era el miedo a volverse irrelevante en la vida de su nieto. El llanto que tanto la había atormentado se había convertido en silencio, pero no por ella, y eso era insoportable. En la cocina, el cambio ya era visible. El fuego que se había extinguido durante semanas ahora ardía de nuevo, alimentado por las manos de Itzel. El olor a nixtamal hirviendo, tortillas calientes y atole comenzó a llenar los pasillos, e incluso los peones del campo comentaron que la hacienda estaba viva otra vez. No era solo la comida, era la sensación de que alguien realmente se preocupaba. Don Aurelio lo notaba cada vez que cruzaba el patio y veía a los sirvientes sonreír discretamente, una rareza en estos días. Aunque no lo admitiría en voz alta, la presencia de Itzel había roto el hielo en la casa. Y este hielo no era solo emocional, sino también físico. El lugar parecía tener más luz, más sonido, más aliento. El dueño se preguntó si permitir que esto continuara era un signo de debilidad o coraje. Itzel, por su parte, sentía el peso de las contradicciones. Preparaba la comida con naturalidad, pero cargaba en su interior la duda constante de cuándo terminaría. Sabía que no era bienvenida a los ojos de todos, especialmente a los de doña Mercedes. Pero cada vez que veía al bebé descansar en paz, cobraba fuerza para afrontar las miradas de reojo. Era como si ese niño fuera a la vez un recordatorio de lo perdido y una oportunidad para redescubrir el sentido de su vida. El rebozo azul, antaño símbolo de duelo, ahora servía de refugio para un niño que no era suyo, pero que la consolaba como si lo fuera. Esta contradicción la consumía y la sanaba a la vez. Y, sin darse cuenta,
ya empezaba a ocupar un espacio que nadie se atrevía a nombrar, el de una madre de corazón. El capataz Galdino observaba desde lejos, con recelo. Para él, la hacienda solo se mantenía unida gracias a las reglas claras y a la distancia entre amos y sirvientes. Ver a Itzel cruzar los pasillos principales con el bebé en brazos lo perturbó profundamente. Comentó a otros peones que esto alteraba el orden, que pronto todos creerían que podían invadir espacios que no les pertenecían. En el fondo, su miedo era más personal. Si el amo empezaba a ablandarse, su propio papel de duro y disciplinario podría perder su valor. Intentó advertir a don Aurelio, pero siempre encontró una resistencia silenciosa. El amo no respondió con palabras, solo con esa mirada perdida que revelaba que su atención estaba en otra parte, en su hijo finalmente calmado. Y esto hizo que Galdino se sintiera cada vez más aislado en su propio rol. Doña Mercedes, al darse cuenta de que no podía convencer a su yerno solo con declaraciones autoritarias, decidió actuar con más serenidad. Empezó a presionar a las criadas para que informaran de cada detalle sobre Itzel. Cuánto tiempo pasaba con el bebé, qué cantaba, incluso cómo miraba a don Aurelio. Creó un ambiente de vigilancia dentro de la casa, buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se hacía que el único delito de Itzel era darle paz al niño. Aún así, su suegra no se rendía. En su mente, no bastaba con ser sincera, tenía que aparentar corrección en 1900 en su sociedad. Y para ella, la imagen de un hacendado adinerado que dependía del regazo de una campesina indígena era un escándalo que no podía hacerse público. Don Aurelio empezó a comprender que no podía posponer la decisión de mantener a Itzel cerca o alejarla para siempre. Cada noche de insomnio ante ella había sido un tormento. Cada noche desde que acunaba a su hijo, un alivio. La lógica era simple, pero el peso de las convenciones sociales lo paralizaba. Recordaba conversaciones con sus vecinos, hacendados, hombres que siempre hablaban de mantener la línea y nunca mostrar debilidad. Imaginó el ridículo si descubrían que su hogar dependía de la voz de una campesina. Este dilema lo carcomía en silencio. Caminaba de un lado a otro por el patio como si llevara dos cargas: la presión de su familia y el sincero deseo de ver a su hijo respirar en paz. Y cuanto más intentaba racionalizar, más recordaba aquel amanecer en el que todo había cambiado. Itzel, en cambio, no pensaba en dilemas sociales. Para ella, el problema era más inmediato. Cada vez que se iba, el bebé lloraba. Cada vez que regresaba, volvía el silencio. Esta conexión la asustaba tanto como la reconfortaba. Temía que, en algún momento, la acusaran de algo que no había hecho, simplemente por estar donde no la esperaban. Aún así, no podía ignorar la llamada del niño. Era como si el niño hubiera elegido su rebozo para descansar y no hubiera vuelta atrás. El recuerdo de su hijo perdido aún dolía, pero ahora lo acompañaba una nueva sensación, que tal vez su dolor tenía un propósito, y aunque no se atreviera a soñar en grande, sabía que este vínculo ya no podía borrarse fácilmente, por mucho que algunos intentaran negarlo. El día de la primera gran tensión pública llegó cuando un grupo de trabajadores trajo noticias del pueblo. Corría el rumor de que la India ahora gobernaba la casona. Los chismes se extendieron rápidamente, alimentados por quienes desaprobaban cualquier cambio en la rígida estructura de la hacienda. Don Aurelio lo escuchó de boca de Galdino, quien lo reportó casi con satisfacción, como si fuera una prueba de que la presencia de Itzel era peligrosa. Pero en lugar de reaccionar con la dureza esperada, el patrón guardó silencio. No lo negó ni lo confirmó.
Simplemente se quedó con la mirada perdida, preguntándose si lo que realmente estaba en juego era su autoridad o la salud de su hijo. Este silencio irritó al capataz, pero también reveló algo nuevo. Aurelio ya no tenía respuestas fáciles. Ya no era el hombre impenetrable de antaño. En la cocina, Itzel notó que las miradas eran más intensas que nunca. Algunas criadas comenzaron a tratarla con frialdad, como si cada plato que servía fuera una afrenta. Aún así, tarareaba suavemente mientras trabajaba, sabiendo que la bebé reaccionaba incluso al sonido lejano de su voz. Era un riesgo, pero también una forma de resistir. El rebozo azul, una vez llevado como escudo de luto, comenzó a ser reconocido por otros como una señal de conexión con la niña. Algunos la admiraban en secreto, reconociendo su coraje al enfrentar todo con el poder de una sola canción. Pero también había quienes la veían como una amenaza para el orden, creyendo que su presencia era una grieta peligrosa en las paredes de la casa. Entre el miedo y la esperanza, Itzel se mantuvo firme, porque al final lo que importaba era ese pequeño cuerpo durmiendo plácidamente. El momento decisivo llegó una tarde sofocante, cuando don Aurelio entró en la habitación y encontró a su hijo llorando sin parar, a pesar de todos los intentos de las criadas. El médico ya se había ido. El sacerdote no estaba disponible y doña Mercedes insistió en que era solo un berrinche infantil. Pero el sonido no era de un berrinche, sino de desesperación. Aurelio se quedó quieto unos segundos hasta que su propia resistencia se quebró. Llamó a Itzel. Las criadas dudaron, pero él repitió la orden con firmeza. Cuando ella entró, con paso cuidadoso y el rebozo en el brazo, la escena pareció repetirse. Solo tenía que levantar al niño, pegar su rostro al de él y cantar el arrullo en náhuatl, y el llanto se fue apagando cada vez más, hasta que cesó. El silencio que siguió no solo fue un alivio, sino también una respuesta clara a todas las dudas. Fue en ese momento que don Aurelio comprendió que ya no podía negar la verdad. Ese vínculo era real, innegociable, e intentar borrarlo sería como condenar a su hijo a un sufrimiento innecesario. Sintió una mezcla de gratitud e impotencia, pues no estaba acostumbrado a depender de nadie, y mucho menos de alguien a quien la sociedad le había enseñado a considerar inferior. Doña Mercedes, al presenciarlo todo, endureció aún más su expresión, pero no pudo decir ni una palabra. La bebé dormía profundamente en los brazos de Itzel, y cualquier protesta parecería cruel. Aurelio, sentado en el borde de la cama, se pasó la mano por el cabello sudoroso y respiró hondo. Sabía que, a partir de 1900, entonces tendría que elegir entre guardar las apariencias o aceptar lo que estaba ante los ojos de todos. Itzel era la única capaz de devolver la vida a esa casa. Esa misma noche, don Aurelio tomó una decisión provisional: permitir que Itzel se quedara oficialmente cerca, como cuidadora del bebé. No fue un anuncio público, pero una orden clara a las criadas bastó para que dejaran de oponerse a su presencia en las habitaciones principales. El efecto fue inmediato. La atmósfera de la casa cambió. El bebé, que antes lloraba hasta quedarse sin voz, ahora dormía a ratos e incluso sonreía en medio de un suave arrullo. Aurelio, todavía incómodo con la situación, comenzó a observar a Itzel con más atención. Notó cómo sostenía al niño, cómo le daba suaves empujoncitos en la barbilla, cómo respiraba al ritmo de él. No era técnica, era instinto, la experiencia de alguien que había amado profundamente y perdido. Y aunque no lo dijera, estaba aprendiendo en silencio. Itzel, a su vez, empezó a ocupar la cocina con más firmeza. Reavivó rituales olvidados, el olor del maíz nixtamalizado, el café colado a través de un paño, el sonido de la olla de barro burbujeando. Para ella no se trataba solo de cocinar, era devolverle el alma a la hacienda.
Los trabajadores empezaron a sentir esta diferencia. Cuando regresaban del campo, ya no encontraban el patio silencioso y frío, sino un lugar con aromas que les recordaban a casa. Poco a poco, la imagen de Itzel dejó de ser solo la de la mujer que acunaba al bebé. También se convirtió en la que alimentaba a todos con esmero. Esto despertaba cariño en algunos y celos en otros, pero lo cierto era que su presencia hacía cada rincón menos duro. Y, aun cargando con el dolor de su pasado, encontraba fuerza en el niño, como si cada una de sus sonrisas fuera también una sanación para la herida que llevaba en su corazón. El punto de inflexión llegó una mañana cuando el bebé, por fin más tranquilo, recibió la visita del padre Román. Trajo un libro de bautismo y sugirió que era hora de ponerle un nombre. Hasta entonces lo habían llamado simplemente el niño, como si aún estuviera suspendido entre vivir o no, entre pertenecer o no. Don Aurelio permaneció en silencio, sintiendo el peso del momento. El sacerdote preguntó si habían pensado en un nombre, pero la respuesta fue solo un gesto vago. Fue Itzel quien, en voz baja, sugirió Tonatiuh. Explicó que en su idioma significaba sol. La atmósfera se cargó. Para algunos fue demasiado atrevido. Para otros pareció una bendición. Aurelio, después de unos segundos de vacilación, decidió unir mundos. Mateo Tonatiuh, un nombre doble, un nombre puente. Cuando se cantó la canción de cuna junto con este nombre, el bebé abrió los ojos y por primera vez no lloró, sino que sonrió. Ese momento fue percibido como una señal por todos los presentes. Incluso Galdino, quien siempre mantenía una expresión severa, apartó la mirada para ocultar su emoción. Doña Mercedes, sin embargo, permaneció inmóvil, con los dedos fuertemente apretados alrededor del rosario que sostenía. Para ella, aceptar ese nombre significaba admitir la presencia de Itzel en la historia de su nieto, y eso fue más difícil de lo que había imaginado. Pero incluso sin hablar, la decisión ya estaba tomada. Aurelio sintió un cambio en su interior. Nombrar era asumir, reconocer que su hijo no podría crecer sin la marca de la mujer que lo había consolado. El sacerdote registró el nombre y las campanas de la capilla repicaron solas con el viento. Fue como si ese día la hacienda hubiera cobrado una nueva identidad, no solo para el niño, sino para todos los que vivían entre sus muros. Con el nombre dado, la noticia corrió por el pueblo más rápido de lo que Aurelio hubiera imaginado. No era solo el bautizo de un niño, era la confirmación de que la hacienda había permitido que una mujer indígena influyera en el destino de la familia. En los mercados y en las filas de tortillas se decía que el bebé Cortés ahora tiene doble sangre en su nombre. Para algunos, esto era motivo de orgullo, como si fuera una señal de reconciliación entre mundos. Para otros, era escandaloso. Decían que Aurelio se estaba dejando debilitar. Estas voces llegaron a oídos de Galdino, quien repetía constantemente que la autoridad de la casa estaba en riesgo. Pero, por mucho que intentara advertir al dueño, Aurelio ya no parecía tan preocupado por lo que pensaran los demás. Su mirada siempre estaba fija en el mismo lugar, su hijo durmiendo plácidamente en el rebozo azul. En la hacienda, los cambios fueron sutiles, pero constantes. El jardín, que antes parecía descuidado, ahora volvía a ser regado, pues Itzel se encargaba de regar las plantas. La cocina, antes fría, se convirtió en el corazón palpitante de la casa. E incluso los pasillos de piedra, antes tan silenciosos, comenzaron a resonar con el sonido de ollas y sartenes, cantos bajos y risas silenciosas. Aurelio, acostumbrado a gobernar con firmeza y distancia, a veces se encontraba sentado en la cocina, algo impensable meses antes. Observaba a Itzel trabajar con movimientos simples pero significativos. Notó cómo los sirvientes se relajaban cuando ella estaba cerca,
Era como si, en silencio, les hubiera vuelto a enseñar a todos lo que significaba vivir en comunidad. Incluso sin admitirlo en voz alta, Aurelio sabía que estaba aprendiendo tanto como su hijo. Sin embargo, la resistencia pronto se intensificó. Un abogado de 1900, confianza de la familia, llegó de la capital, llamado apresuradamente por doña Mercedes. Traía consigo documentos y propuestas para regular el acceso de Itzel al bebé. Dicho sin rodeos, quería convertir su presencia en algo meramente funcional, sin ningún reconocimiento. En la práctica, era una forma de reducir su papel al de una empleada temporal, borrando la verdadera importancia que ya se había ganado. Aurelio escuchó el consejo del abogado en silencio, pero en su interior, su incomodidad crecía. Sabía que si aceptaba estas condiciones, estaría negando la misma verdad que tantas veces había presenciado. Sin Itzel, el bebé volvería a sus llantos desesperados. Aún así, la presión social pesaba mucho. El dilema entre proteger la reputación de la familia y reconocer a la mujer que había salvado a su hijo se volvió cada vez más insoportable. Itzel, aunque desconocía los detalles legales, percibía el ambiente. Las conversaciones en voz baja, las miradas penetrantes, la fría cortesía con la que algunos la trataban, delataban algo oculto. En el fondo, jamás esperó una gratitud formal. Su único vínculo verdadero era con el niño que se dormía al oír su voz. Pero poco a poco, empezó a temer que se lo llevaran para siempre. Cada vez que sostenía al bebé, lo miraba como si se grabara un retrato en su memoria, temiendo que fuera el último. Era un amor sin garantías, marcado por la incertidumbre. Aún así, se mantuvo firme, porque abandonar ese vínculo sería como perder a un hijo por segunda vez. Y ese pensamiento la atormentaba más que cualquier mirada de desprecio. La tensión alcanzó su punto álgido durante la fiesta de la cosecha. Era tradición abrir las puertas de la hacienda para que campesinos y trabajadores compartieran comida, música y baile. Ese año, sin embargo, todo parecía frágil, como si la alegría fuera solo un manto para ocultar los conflictos. Cuando los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo, el bebé, aún pequeño y sensible, entró en pánico. Su llanto atravesó la plaza improvisada como un tajo. Ni las enfermeras, ni don Aurelio, ni su propia abuela pudieron calmarlo. El niño se encorvó, con el rostro rojo, los ojos cerrados por la desesperación. La gente comenzó a agolparse, algunos en silencio, otros murmurando que el hijo de la hacienda parecía maldito. La escena se convirtió en un espectáculo público de impotencia. Fue en ese momento que Itzel, sin pedir permiso, caminó entre la multitud. Con el rebozo azul extendido, levantó al bebé y, ignorando las miradas incrédulas, comenzó a cantar el arrullo en náhuatl. El sonido parecía pequeño comparado con el ruido de los fuegos artificiales, pero pronto, como con un poder propio, se apoderó de él. Los llantos del bebé se desvanecieron. Los sollozos perdieron ritmo hasta que el niño se quedó dormido allí, frente a todos. El silencio que cayó después no provino de los fuegos artificiales que aún explotaban en la distancia, sino de la gente que estaba paralizada por la escena. Algunos lo llamaron un milagro, otros vergüenza, pero nadie podía negar lo que había visto. La paz venía solo de las manos de Itzel, y en ese instante toda la hacienda quedó expuesta. Lo que una vez había sido un secreto entre los pasillos, ahora era la verdad ante la gente. Después del festín, nada podía ocultarse. Todo el pueblo hablaba del episodio, e incluso los más escépticos tenían que admitir que había algo en la voz de Itzel que nadie podía explicar. Para don Aurelio, la exposición pública fue un punto de inflexión.
Ya no podía escudarse en justificaciones técnicas ni en promesas de la Iglesia. La verdad estaba a la vista de todos. La vida de su hijo dependía de aquella mujer. Durante días recorrió la hacienda en silencio, como si cargara dentro de sí un peso indescriptible. Por un lado, se sentía vulnerable. Por otro, comprendió que había encontrado en su presencia algo que le faltaba desde la muerte de su esposa. Esta mezcla de gratitud y miedo acompañaba cada decisión, haciendo cada gesto más lento, cada palabra más mesurada. Doña Mercedes, por su parte, estaba furiosa por lo que consideraba una humillación pública. La escena en la plaza hirió directamente su orgullo y comenzó a presionar a Aurelio aún más para que cortara lazos con Itzel. Afirmaba que la reputación de la familia estaba en riesgo, que los vecinos hablaban, que las alianzas de sangre podían ser cuestionadas. Pero cuanto más insistía, más se retraía su yerno. Ya no veía sentido en mantener las apariencias que iban a expensas del bienestar de su hijo. El bebé, ahora llamado Mateo Tonatiuh, era la prioridad, y solo con Itzel podría encontrar descanso. Esta constatación, aunque simple, fue como un terremoto silencioso. Sacudió cada cimiento de la casa, de las costumbres, de las certezas. Y por primera vez, Aurelio comenzó a preguntarse si no era hora de romper de una vez por todas con lo que siempre había considerado inquebrantable. El detonante se produjo en una noche tormentosa. El viento golpeaba con fuerza las ventanas y la lluvia se filtraba incluso por las grietas de la piedra. En el almacén, un rayo cayó en la parte más alta, provocando un incendio que se propagó rápidamente. El pánico se apoderó de los trabajadores, que corrieron con cubos de agua, pero el mayor caos estaba dentro de la casa. La habitación de Mateo estaba en el piso más cercano al incendio. Aurelio, al notar las llamas, dudó durante segundos que parecieron eternos. El capataz Galdino gritó órdenes, pero nadie se movió con la suficiente rapidez. Itzel, sin pensarlo dos veces, corrió entre el humo con el rebozo azul cubriéndole la cara. Subió las escaleras mientras todos gritaban que regresara, pero ella no se detuvo. Su único pensamiento era el bebé que tantas veces había salvado de la desesperación. La habitación se llenó de humo y los llantos de Mateo eran apagados y entrecortados. Itzel lo abrazó con fuerza, lo envolvió en el rebozo y regresó por el pasillo, ya oscurecido por las llamas. Se tambaleó, pero no soltó al niño ni un segundo. Cuando finalmente salió al patio, cubierta de hollín, con los ojos enrojecidos y el cuerpo tembloroso, sostuvo al bebé sano y salvo. El silencio que cayó sobre todos fue absoluto, roto solo por los débiles sollozos del niño contra su pecho. Don Aurelio corrió a su encuentro, tomó a su hijo en brazos, pero pronto se dio cuenta de que no era él quien lo había salvado. Itzel lo había hecho, otra vez. Allí, frente a todos, no había forma de negarlo. La mujer que él y tantos otros habían tratado de mantener invisible era la razón por la que el heredero de la hacienda aún estaba vivo. A la mañana siguiente del incendio, toda la hacienda estaba reunida en el patio. Las paredes carbonizadas y el olor a humo que aún flotaba en el aire eran testimonio de lo que habían vivido horas antes. Don Aurelio, con su hijo en brazos, se paró frente a todos. Obreros, criadas, capataz, sacerdote e incluso los curiosos lugareños que habían acudido a ayudar a apagar el fuego. El silencio era denso, todos esperaban su palabra. Miró al bebé, luego a Itzel, que estaba más atrás, con su rebozo azul manchado de hollín, y fue en ese momento que tomó la decisión que llevaba meses pospuesta. Con voz firme, anunció que sería reconocida oficialmente como niñera y madre de Mateo Tonatiuh, no como una sirvienta temporal, sino como parte de la familia. La conmoción fue inmediata.
y algunos incluso se miraron con incredulidad. Pero Aurelio sabía que no había vuelta atrás. Continuó diciendo que la hacienda también cambiaría en otros aspectos. Declaró que parte de la tierra se dividiría en ejido, lo que permitiría a los campesinos cultivar con dignidad lo que antes había pertenecido únicamente a la familia Cortés. Fue una decisión audaz que desafiaba no solo la tradición, sino también a los hacendados vecinos que se enorgullecían de mantener un control absoluto. Doña Mercedes sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero no pudo protestar. La gente, conmovida, comenzó a aplaudir tímidamente hasta que los aplausos cobraron impulso y resonaron por el valle. El padre Román levantó las manos, murmurando una bendición en medio del ruido. E Itzel, sin poder contener las lágrimas, se llevó el rebozo a la cara, como si no pudiera creer que, después de tanto silencio y dolor, finalmente la vieran no como una intrusa, sino como parte esencial de su historia. Esa noche, tras el anuncio, la hacienda pareció respirar de otra manera. El fuego de la cocina ardió hasta tarde, y los trabajadores que normalmente comían separados se sentaron juntos, compartiendo tortillas y frijoles. El bebé durmió plácidamente, y por primera vez, don Aurelio no tuvo que caminar de un lado a otro por la habitación con el corazón apesadumbrado. Sabía que la decisión que había tomado tendría consecuencias. Perdería el respeto de algunos vecinos, enfrentaría duras críticas, tal vez incluso represalias políticas. Pero, al mirar a su hijo con serenidad, se dio cuenta de que nada de eso importaba. El silencio del niño valía más que cualquier título o alianza. Por primera vez en mucho tiempo, el patrón se permitió acostarse sin el peso aplastante de la impotencia. Itzel, sin embargo, tardó un poco en conciliar el sueño. Se sentó en el patio con su rebozo aún oliendo a humo, mirando al cielo oscuro. Se sintió aliviada, pero también asustada. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Hasta entonces, había vivido en las sombras, invisible, una campesina más que pasaba desapercibida. Ahora era el centro de atención, objeto de respeto para algunos y resentimiento para otros. Se preguntó si estaría lista para asumir ese papel, para enfrentar la desconfianza de quienes jamás aceptarían verla dentro de la casona. Pero cuando escuchó el suave murmullo del bebé, que se despertaba en sueños a lo lejos, una calidez le recorrió el pecho. No importaba lo que viniera. Mientras él necesitara su voz, ella estaría allí. En los días siguientes, la noticia de la decisión de don Aurelio se extendió por todo el valle. Algunos vecinos lo tildaron de insensato, otros de traidor a su propia clase. Algunos incluso murmuraron que la hacienda caería en desgracia por ceder ante el pueblo. Pero al mismo tiempo, trabajadores de los alrededores comenzaron a acercarse con renovado entusiasmo, ofreciendo ayuda, trayendo maíz, reparando muros, como para corresponder a la inesperada apertura. El ambiente que antes había sido de 1900 de desconfianza se transformó gradualmente en solidaridad. Aurelio lo vio y, aunque aún soportaba el peso del juicio social, sintió en el fondo que finalmente estaba en el camino correcto. Su hijo parecía reflejarlo, más tranquilo, más alegre, como si el ambiente hubiera dejado de ser sofocante. Itzel se convirtió cada vez más en un referente en la casa, no solo por su cuidado de Mateo, sino por la forma en que organizaba la cocina. Enseñaba a los más pequeños a preparar recetas tradicionales e incluso ayudaba a curar dolencias menores con tés y compresas. Al principio, algunos la miraban con reservas, como si fuera demasiado atrevida, pero pronto incluso los más reticentes tuvieron que reconocer la eficacia de sus conocimientos. El rebozo azul, antes símbolo de dolor, ahora era visto como un símbolo de protección. Al pasar por el patio, ya no era solo la campesina invisible.
Era la mujer que había salvado al heredero de la casa solariega. Esto no borró las críticas, pero le dio una voz que nunca antes había tenido. Y aunque a veces todavía se sentía fuera de lugar, cada sonrisa de Mateo confirmaba que estaba donde pertenecía. El tiempo consolidó los cambios. La escuela de la hacienda, cerrada años antes, reabrió por orden de don Aurelio. Los hijos de los trabajadores, que antes pasaban sus días exclusivamente en el campo, comenzaron a asistir a clases. Fue una transformación simbólica y práctica. La casa que antes parecía un simple centro de poder, ahora se abría como un espacio de aprendizaje. El padre Román ayudaba con las lecciones e incluso Aurelio, en raras ocasiones, aparecía para observar. Él mismo se sorprendió del orgullo que sintió al ver a los niños corretear por el patio. Era como si el peso de generaciones de silencio comenzara a disolverse, y en medio de esto, Mateo creció rodeado de diferentes sonidos: el latín de la misa, el español de la familia y el náhuatl de las canciones de Itzel. Doña Mercedes, sin embargo, tardó en ceder. Pasó días enteros en silencio, como si ignorarlo fuera su último recurso. Evitaba cruzar miradas con Itzel y rara vez sostenía en brazos a su nieto. Pero poco a poco, la realidad se impuso. Vio que el niño solo se calmaba al oír la canción náhuatl, que su salud se fortalecía, que la casa volvía a la vida. Resistió todo lo que pudo, pero la negación tenía un límite. Una tarde, al encontrar a Mateo durmiendo en el rebozo azul, sintió que una lágrima se le escapaba sin control. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero reveló una grieta en su armadura. No lo admitiría en voz alta, pero en el fondo sabía que Itzel ya formaba parte del destino de la familia, le gustara o no. El cambio definitivo en doña Mercedes ocurrió de forma inesperada. Una mañana, al oír llorar a Mateo, entró en la habitación antes de llamar a Itzel. Intentó calmarlo ella misma, pero el niño se arqueó, negándose a que lo cargaran. Demasiado orgullosa para admitir su impotencia, se quedó quieta unos segundos hasta que llegó Itzel, lo alzó con naturalidad y cantó el arrullo. El silencio regresó al cabo de unos instantes. Fue en ese momento que Mercedes se dio cuenta de que luchaba contra algo invencible, un vínculo verdadero. Al ver a su nieto relajarse en los brazos de la campesina, sintió una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque significaba renunciar a un control que siempre había dado por sentado. Alivio porque el niño finalmente estaba a salvo. Este reconocimiento fue silencioso, pero marcó el comienzo de su rendición. Unos días después, hizo algo inesperado. Llamó a Itzel al oratorio y le entregó el rosario familiar, una pieza antigua transmitida de generación en generación. Simplemente dijo: «Para que guíes a mi nieto». No había afecto manifiesto en su voz, pero sí respeto, algo inaudito en ella. Itzel sostuvo el objeto con manos temblorosas, insegura de poder aceptarlo. Pero al mirar a Mercedes, comprendió que no era solo un regalo, sino un símbolo de confianza. Era la primera vez que se sentían juntas, no como ama y sirvienta, sino como dos mujeres unidas por el mismo niño. El gesto, por pequeño que fuera, selló la transformación de la casa. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. La hacienda nunca volvería a ser la misma. Con el tiempo, la hacienda se convirtió en símbolo de algo poco común en la región, un lugar donde el poder había dado paso al afecto. Las tierras divididas comenzaron a dar fruto, y los campesinos, antes cautelosos, comenzaron a trabajar con mayor dedicación, sabiendo que también estaban cosechando para sus propias familias. La atmósfera en el patio cambió. Ya no solo se oían órdenes cortantes y pasos apresurados, se oían las risas de los niños corriendo, los olores de la comida flotando por los pasillos e incluso la música en las fiestas que mezclaba violín, guitarra y flauta de carrizo.
Don Aurelio, aunque mantenía su semblante rígido, ya no era visto simplemente como el jefe distante. Empezó a ser recordado como el hombre que eligió escuchar cuando podría haber cerrado los oídos. Y esto, en el fondo, lo transformó más de lo que él mismo admitió. Itzel, por su parte, ya no llevaba el rebozo solo como recordatorio de duelo. Ahora era un símbolo de protección y continuidad. Cada vez que se lo ofrecía a Mateo, sentía que no solo cuidaba a un niño, sino que también resignificaba el dolor que la vida le había infligido. En los ojos del niño, encontraba tanto el vacío del hijo perdido como la promesa de algo nuevo. Y cuando empezó a balbucear sus primeras palabras, combinando sonidos del español con sutiles entonaciones heredadas de sus canciones, Itzel comprendió que su voz viviría en él para siempre. El bebé que una vez había llorado incansablemente, ahora se convertía en un niño sereno, y este contraste era prueba de que, incluso en el lugar más frío, el amor podía recrearlo todo desde cero. Los años siguientes cimentaron lo que había iniciado ese amanecer de llanto incesante. Mateo creció rodeado de dos legados, el peso del apellido Cortés y la dulzura de los arrullos náhuatl. Era un niño diferente a cualquier otro en la región, no por su riqueza, sino por la calma con la que observaba el mundo. Muchos decían que parecía llevar dentro de él el recuerdo de lo que lo había salvado de bebé. Don Aurelio, ahora mayor, miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que nunca podría haberlo logrado solo. Y cada vez que veía a Itzel a su lado, recordaba que su mayor victoria no residía en las cosechas ni en los títulos de propiedad, sino en el silencio sereno que ese niño llevaba consigo. Fue en una tarde cualquiera, con un sol suave, que el simbolismo de esta transformación se hizo evidente. Mateo, ya de apenas unos años, tomó una pequeña flauta de carrizo que trajo uno de los trabajadores y comenzó a soplar tímidamente. El sonido era simple, pero tenía un ritmo reconocible. Imitaba el arrullo que tantas veces había escuchado. La gente del patio se detuvo a escuchar. El capataz Galdino, ahora más apacible, sonrió discretamente. Doña Mercedes, sentada en el porche, dejó escapar una lágrima sin resistirse. Itzel, con el rebozo al hombro, cerró los ojos un instante, dejando que la melodía penetrara en su alma. Ya no era solo su canción, era la voz del niño, transformando el recuerdo en futuro. Ese mismo día, un pequeño desacuerdo entre trabajadores casi se convirtió en una pelea en la puerta de la hacienda. Las discusiones sobre la distribución del maíz habían encendido tensiones de larga data y Galdino, aún con sus instintos rígidos, ya se preparaba para intervenir con dureza. Pero antes de que la conmoción pudiera escalar, Mateo, flauta de carrizo en mano, se acercó y comenzó a tocar la misma suave melodía del arrullo. El sonido, todavía infantil y vacilante, logró algo que los gritos no podían: silencio. Poco a poco, los hombres bajaron la voz. Algunos sonrieron torpemente, otros simplemente negaron con la cabeza. Era imposible no recordar al niño que una vez solo podía dejar de llorar con esa canción. Ahora la usaba para calmar a los adultos. La escena dejó huella en todos los presentes. Don Aurelio, observando desde lejos, sintió un nudo en la garganta. El hijo que una vez pareció condenado al sufrimiento, ahora se convertía en un puente entre mundos. Vio, en apenas unos minutos, cómo la melodía que había nacido en el corazón de Itzel se había convertido en un legado vivo. Y comprendió que la hacienda ya no era un espacio de muros y divisiones, sino de encuentros. Las diferencias no habían desaparecido, pero ya no eran barreras infranqueables. Aurelio sabía que jamás borraría los años de rigidez que habían marcado su vida, pero allí, ante su hijo tocando la flauta, tuvo la certeza de que el futuro sería diferente.
Era como si la música le dijera que la casa por fin había aprendido a respirar de nuevo. Con el paso del tiempo, incluso los vecinos más reticentes tuvieron que reconocer la transformación de la Hacienda Santa Aurelia. El lugar que una vez simbolizó distancia y poder pasó a ser recordado como un espacio de justicia y solidaridad. Las fiestas de la cosecha adquirieron un nuevo significado. Largas mesas donde caciques, campesinos y niños se sentaban uno junto al otro. El papel picado coloreaba el patio y las campanas de la capilla ya no sonaban solo en momentos de obligación, sino como un anuncio de vida. Para muchos parecía imposible creer que todo comenzó con el llanto de un bebé que nadie podía calmar, pero para quienes vivieron cada detalle estaba claro. Fue el amor invisible de una mujer lo que cambió el destino de todos. Itzel, a pesar del reconocimiento, nunca buscó títulos ni honores. Se mantuvo sencillo, con el mismo un rebozo azul sobre sus hombros, ahora desgastado por el tiempo. Sabía que la huella más profunda no eran los elogios, sino el vínculo eterno con Mateo. Cuando lo veía correr por el patio, tocar la flauta o simplemente sonreír, sentía que el hijo que había perdido también vivía allí. No era una sustitución, era una transformación. El dolor que había cargado se había vuelto presente. Para ella, cada noche que Mateo se dormía con el sonido de su voz, era la prueba de que la vida aún podía florecer, incluso en medio del dolor. Y eso, más que cualquier palabra, era lo que la mantenía con los pies bien puestos en la tierra en esa casa. Don Aurelio envejeció, se transformó. Ya no era el hombre que caminaba penosamente por los corredores de piedra al amanecer. Ahora pasaba más tiempo en el patio, viendo a Mateo jugar entre las milpas, perseguir gallinas o sentarse cerca de Itzel, aprendiendo canciones en náhuatl. El orgullo que sentía ya no provenía del poder de la tierra, sino de su hijo que respiraba en paz. En discretas conversaciones con el padre Román, incluso admitió que nunca imaginó que su mayor enseñanza vendría de una campesina. El sacerdote sonrió y respondió que Dios tenía formas misteriosas de mostrar dónde residía la verdadera fuerza. Aurelio sabía que aún sería recordado como hacendado, pero en el fondo quería ser recordado como el padre que finalmente aprendió a escuchar. Pasó el tiempo, y Mateo creció con la serenidad de quien lleva dos raíces. En la hacienda, todos sabían que había algo diferente en ese niño. No solo era heredero de tierras, sino también de voces. Cuando tocaba su flauta, el silencio que se extendía era más poderoso que cualquier orden. Era el testimonio de que, años antes, una simple canción de cuna había transformado no solo a un niño, sino a una casa entera. Y para quienes observaban desde afuera, parecía una historia improbable. Pero para quienes estaban allí, era imposible negarlo. El poder que sostenía la Hacienda Santa Aurelia no provenía de la tierra, ni del nombre, ni de las armas. Venía del regazo invisible que una vez se negaron a ver y que, al final, los salvó a todos. Años después, cuando los ancianos recordaban la historia de la Hacienda Santa Aurelia, no hablaban primero de las cosechas, ni de los muros, ni de los títulos de propiedad. Hablaban de aquel amanecer en el que el llanto de un bebé parecía interminable, hasta que lo saludó el canto náhuatl de una mujer invisible. Para muchos fue mera coincidencia, para otros un milagro. Pero para quienes lo vivieron, fue el momento en que la casa aprendió que sin amor, ningún orden perdura. El rebozo azul de Itzel, desgastado por el tiempo, se conservaba como una reliquia, y cada vez que alguien preguntaba ¿de dónde provenía la paz de Mateo?, solo tenían que mirar aquella tela para recordar. Allí fue donde la vida encontró su lugar. El destino siguió su curso. La hacienda nunca dejó de llevar sus cicatrices, ni la gente dejó de sentir los ecos de sus conflictos.
Pero había una diferencia. Ya no era un espacio de silencio sofocante, sino de memoria viva. Don Aurelio partió después con la certeza de haber elegido el lado correcto, incluso contra las convenciones. Itzel envejeció rodeada de respeto, no porque lo buscara, sino porque el amor que ofrecía era irreprochable, y Mateo, con su flauta de carrizo, creció siendo recordado como quien transformó las tensiones en música. Al final, la historia que comenzó con un llanto se convirtió en una canción de reconciliación, un recuerdo simple pero eterno. Cuando el poder se doblega ante el afecto, hasta las paredes más frías aprenden a respirar. Al final, la lección fue clara. Lo que sostiene un hogar no es la piedra de las paredes, sino la calidez de quienes lo habitan. El llanto de ese bebé expuso el vacío del poder sin amor, y el arrullo de Itzel demostró que la sanación puede surgir de donde menos se espera. Ahora les pregunto, ¿cuántas historias como esta se han escondido en los rincones olvidados del pasado? Si este video los conmovió, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse futuras historias y compártanlo con quien necesite escucharlo. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.